Hola, mi nombre es Michael Rivera Marín, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y me encargo de dictar el taller de habilidades literarias. Nuestro taller ya ha realizado 5 clases, donde las 4 primeras estuvieron enfocadas a abordar distintos aspectos de la construcción del mundo narrativo. Primero vimos lo que tenía que ver con los personajes, tanto en su aspecto físico, psicológico y social, como también vimos aquellos elementos fundamentales de la construcción en términos de su importancia dentro del relato. Un texto no incluye todos los personajes de la misma manera, ¿cierto? Se van relacionando de determinada forma que van a aportarnos elementos distintos y una interacción determinada por el protagonista o el antagonista. También vimos lo que era el espacio. Una historia situada en el campo va a ser muy distinta a una historia situada en la ciudad, o si es una ciudad, ya sea capital como lo que es Santiago, o lo que puede ser Arica, o lo que puede ser Temuco. Entonces, todos esos elementos los estudiamos cada una de las clases, pero la quinta la dejamos para hacer un resumen de cómo todos estos elementos interactúan entre sí y permiten que el lector los comprenda, los absorba y pueda ser capaz de no solo entender de qué trata el texto, sino que también de disfrutarlo. Así es que, para hoy, tenemos un nuevo objetivo para lograr, que está relacionado con los tiempos narrativos. Es por eso que nos vamos a centrar en reconocer los distintos tipos de tiempos presentes en los cuentos. Ustedes deben saber que un cuento tiene un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque para empezar, todo texto tiene verbos. Para que se realicen acciones debemos tener verbos. Cantar, cantó. Pero si solo limitáramos un cuento a ese elemento de la acción como tal, quedaría muy pobre, no tendría mucho enganche para el lector. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapo, me gustaría que reflexionáramos un poco cómo hay distintos tiempos dentro de un relato. Ya hablamos que hay un tiempo pasado, presente, futuro, donde el protagonista puede ir, saltar, ir al supermercado, ¿cierto? Comprar algo, volver a su casa, acostarse. Pero también hay otro tipo de tiempo que está presente. Miren, les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, esta novela de R.L. Stevenson, autor también de El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tenemos esa portada que particularmente nos va a situar en un tiempo que es coherente con el periodo histórico de R.L. Stevenson, ¿cierto? Estamos ahí con un look de finales de 1800. Tenemos otro ejemplo más. En este caso es una novela de vaqueros, que soy yo uno de los autores, que es Tres Balas en la Pampa, y nos sitúa en las Pampas Salitreras. Entonces, tenemos ahí unos forajidos, ¿cierto? Que se ven ahí unos vaqueros con una mujer galopando. Y también tenemos, por supuesto, una historia en el pasado, pero ya es un pasado más cercano. Estamos hablando de Antofagasta, ya estamos en Chile, estamos en la época de las salitreras. Junto con eso, una novela que es más o menos de la misma época, en términos históricos, tenemos Las Mujeres de la Guerra, que está situado en la Guerra del Pacífico. Si usted se fija atrás, está la bandera, ¿cierto?, de los combates naval de Iquique. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que las portadas nos dan información de los libros. Es cierto, no se debe juzgar un libro por la portada, pero sí nos permite adentrarnos que hay un tiempo que se está presentando. Acá tenemos una historia que es más bien de los años 60. Se puede ver por el tipo de peinado de la chica. Y por supuesto, si hablamos de esplendor en Chile industrial, tenemos las minas de Lota. Acá tenemos un texto que es una investigación, que también nos va a situar en un tiempo histórico. Y ya para ir finalizando, tenemos a La Moneda. Tenemos otra obra en donde claramente se nos muestra que es una situación mucho más actual, ¿cierto? Tenemos ahí una moneda remodelada. Y por último, si ya llegamos al presente con esta obra del autor, vamos al futuro. ¿Qué pasaría con esta historia? Estamos presentando un mundo en un tiempo que aún no ha sucedido, porque lo que podemos ver ahí no ha acontecido todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos distintas formas de abordar un texto. Tenemos textos que pueden ser yo hoy en el presente, contarlo con alguna situación histórica del pasado, como pudo haber sido la Guerra del Pacífico, o pudo ser la vida en las salitreras, como es Tres Balas en la Pampa, pero
Uno puede contarlo tanto en el periodo que vive como lo que hacía R.L. Stevenson, él contó lo que estaba viviendo en su momento histórico, como también uno puede viajar a través de una investigación pertinente a reflejar ese momento histórico con una visión ya del futuro, de análisis. Entonces, vamos a leer un cuento que se llama El eclipse. Este cuento quiero que pongan mucha atención en qué tiempo está contado, ¿ya? Y cuando hablo de tiempo, piénsenlo en lo más amplio que puedan, porque luego lo vamos a ir decantando para poder trabajar cada uno de los que se van a presentar hoy. ¿Ya? Dice así el cuento. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar a su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Tenemos como primer elemento un sacerdote que está perdido en la selva en Guatemala y está haciendo memoria de una situación que vive con Carlos V. Si usted no sabe quién es Carlos V, yo lo puedo ayudar. Pero antes, sigamos con el texto. Vaya pensando en quién es Carlos V, vamos echando a andar esa máquina de la imaginación y del comprender. Luego dice, al despertar se encontró rodeados por un grupo de indígenas de rostro impasible, que se disponía a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre, vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad habían predicho. Esto es de Augusto Monterroso. ¿Qué tenemos ahí? Si se fijan, tenemos un texto con una serie de elementos donde nos presentan un personaje que finalmente termina muerto y es asesinado, ¿cierto?, en un ritual indígena. En este caso lo podemos situar azteca, ¿cierto?, pensando en Guatemala, azteca maya, una cultura centroamericana. Y vamos a rescatar acá algunos elementos que a través de una construcción de cuento nos van a llamar la atención, o por lo menos nos deberían llamar la atención, porque son aquellos que le dan vida al texto y nos hacen disfrutarlo de mejor manera. Dice así, ¿qué aspectos llaman la atención entonces? Fray Bartolomé Arrasola, tenemos un protagonista, es un sacerdote, no es cualquier persona, no somos nosotros, no estamos situados en nuestro Chile, sino que estamos en otro lugar. Tenemos lenguas nativas, ¿cierto? Hay gente que habla de otra manera, no nos estamos entendiendo de forma completa con los personajes. Está situado en una selva, ya lo habíamos dicho, y que es una selva particular porque es la selva de Guatemala. Él no está en la selva de Valdivia, por ejemplo. Entonces los indígenas que se va a encontrar que hablen lenguas nativas van a ser muy distintos a lo que él ya tiene dentro de sí. También nos presentan a Carlos V. Carlos V es un rey español que estuvo a cargo, por ejemplo, de definir, ¿cierto?, cómo se tenían que establecer los conquistadores.
él estableció que cada pueblo se tenía que establecer junto a un río, ¿cierto? En un valle, que por eso está Santiago acá, y todas las ciudades están junto a un río porque esas eran normas de Carlos V, normas establecidas para los conquistadores. Entonces, ok, conquistadores ya no es un cualquier fraile en cualquier selva de América o en Guatemala. No, inmediatamente nos vamos a que estamos hablando del periodo de la conquista. Entonces estamos hablando alrededor del 1500, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos un juego con el tiempo. Nos está situando hacia el pasado. Luego dice, cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Aristóteles era el gran pensador que marca, ¿cierto?, muchos puntos esenciales para la iglesia. Y luego tenemos indígenas con conocimiento de los eclipses. Y ahí uno inmediatamente piensa en los aztecas, que podían establecer ese tipo de rituales. Su medición, tanto matemática como astronómica, todos bien sabemos que es muy, muy exacta. De hecho, lograron establecer con tal exactitud los eclipses que para nosotros realmente es bastante inesperado, es sorprendente. Y ahí está obviamente un calendario. Ellos tenían un calendario maya, en este caso el calendario maya, ¿cierto?, que nos va a remitir a un periodo, una historia. Ya sabemos que, de hecho, es bien famoso el calendario maya, hay aztecas, tenemos indígenas, estamos en Centroamérica. Entonces ya tenemos un constructo en nuestra cabeza con este texto. De acuerdo a ese constructo, vamos a sacar el primer tiempo que salta bastante por obviedad, que es el tiempo referencial histórico, que es el contexto histórico en el que se ambienta una producción y que es interno. ¿Qué quiere decir interno? Quiere decir que la obra dentro del texto, entonces interno, acá adentro, se va a encontrar un tiempo entre las paredes, por llamarlo de alguna manera, entre tapa y contraportada del texto. ¿Ven? Ahí tenemos un indígena también. Y a eso se refiere con tiempo interno. Cuando uno lo lee, sabe que esta obra va a estar situada en un periodo histórico y que debe cumplir con esas reglas. Es muy interesante, por ejemplo, cuando acá en Tres Valles La Pampa teníamos que realizar una quema, encender fuego, pero para el fuego no existían los fósforos o un encendedor, porque estamos hablando de el periodo de 1800, ¿cierto? Finales de 1800, principios de 1900. Entonces no estaba la cajita de fósforo habitual, mucho menos el encendedor. Entonces había, para encender, teníamos que utilizar fósforo, pero ya como producto químico en sí mismo, no habilitado. Entonces iba dentro de un frasco de cristal, dentro de una bolsa, ¿cierto?, de cuero. Así es que hay una serie de elementos que enriquecen la historia. Por ejemplo, en una novela de vaqueros que es tan fundamental disparar, no podían disparar balas de forma rápida, automática. Acá había que percutar. O sea, primero colocar las balas, echar gatillo hacia atrás para que percutara, el cilindro acomodara la bala y disparar recién ahí. No podía ver como las películas que a veces uno ve que disparan una y otra vez. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos históricos nos permiten a nosotros anclarnos en la historia y saber que hay ciertas cosas que pueden suceder como cosas que no van a suceder. Nos va a limitar de manera inmediata. Piensen ustedes que en el libro de Ray Bradbury, que se llama Crónicas Marcianas, se escribió en los años 60, con todo este contexto, ¿cierto?, de la guerra por llegar a la luna, ¿cierto?, esta batalla espacial que se tenía que presentar entre Estados Unidos y Rusia. En la URSS en ese entonces. Pero ¿qué ocurre? Ese libro habla de un cohete que se ve en 1998, que se ve en el 2000. Estamos hablando de años que para nosotros, en donde nos situamos, que es 2020, están viejos. Eso es el pasado. Pero para Bradbury, los 60, él estaba proyectando hacia el futuro. Entonces, esos juegos son muy interesantes en una obra. Tenemos que, en el ejemplo, ¿cierto?, del eclipse, tenemos que hay un contexto social, ¿cierto?, que es el periodo de la conquista. Ahí nos sitúan. Si ya no yéndonos a la literatura, sino que nos vamos al cine o a la televisión, cuando usted ve la serie de televisión Los 80, propia chilena, que estuvo durante unos años transmitiéndose, también nos sitúan en un periodo histórico nacional que son los años 80. A mí me impactó cuando en el primer capítulo veo que Juan, el protagonista, el padre de la familia, sube a la micro y fumaba.
Fumar en un espacio cerrado ya no se permite por ley. Mucho menos se va a permitir el uso de cigarrillos en una micro, que es en el transporte público. Entonces, de hecho está el artículo 91 que lo impide. Entonces, ese tipo de guiños son muy interesantes de trabajar y muy entretenidos de cuando uno como lector los descubre. O, por ejemplo, el hecho que ven el penal que falla Caselli. Otro elemento más, que no es en cualquier periodo, está situado cuando Chile está en el Mundial de España. Entonces, ese tipo de elementos nos permiten a nosotros situarnos en un tiempo histórico. Tenemos acá que creo que quedó claro el tiempo histórico. Es el tiempo interno, es aquel tiempo que va a dar vida a la obra, ¿ya? Tenemos que el tiempo de la historia. Las acciones se presentan... este es otro tiempo. Tiempo histórico es aquel en que los personajes están anclados. Si usan jeans, si están usando un tipo de vehículo, ¿ya? Todo eso es parte del tiempo histórico, que no es lo mismo que el tiempo de la historia. La historia la vamos a entender de la siguiente manera. Como las acciones que se presentan en un orden cronológico, es decir, causa-efecto. Un elemento provoca a otro. Esa es la historia. No, el hecho, por ejemplo, yo hoy día me levanté, ¿cierto? Me lavé los dientes, tomé desayuno, preparé mi clase, almorcé. Eso es cronológico, ¿ya? Eso es causa-efecto. Yo hago una acción para que esa acción provoque una reacción. No podemos contar una historia desde el final. Eso no es posible y empezar a recordar. Yo, por ejemplo, a ustedes, en estos momentos les puedo recordar qué fue lo que hice durante mi día. Pero ahí ya no estamos saltando el tiempo de la historia. El tiempo de la historia es cronológico. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora, lo que vimos, una presentación de mi parte para esta clase, luego vimos un ejemplo con libros, leímos un texto, eso es cronológico. Yo no podía partir presentándome en este video, ¿cierto? Al final, no habría una coherencia de por medio. Vamos a leer un ejemplo para que les quede más claro. Dice así: un gato maullando desesperadamente en la copa de un árbol. Una mujer se apena de él y va en su rescate. La mujer trepa por el árbol con dificultad. La mujer intenta alcanzar al gato, pero este se asusta y la araña. Esa la rasguña, ¿cierto? La mujer se encuentra tendida en el suelo con un gran rasguño en una mano, pero con el gato entre sus brazos, sano y salvo. La mujer se repone de la caída y decide llevar al gato a su casa como regalo para su hija. Ahí tenemos toda la historia. Una mujer que descubre un gato, ¿cierto? Lo rescata y se lo lleva de regalo a su hija. Podríamos establecer 5 elementos. El tema que la mujer encuentre a un gato maullando, la mujer se suba al árbol, el gato la rasguñe, ella se caiga y le lleve el gato de regalo a su hija. Ahí tenemos 5 partes de este cuento. Esa es la historia de forma ordenada. Hay un tiempo de la historia, es decir, de forma cronológica. Un hecho provoca el otro. Pero ¿qué ocurre? Si todos los escritores usáramos esta estructura, sería muy fome. No habría un misterio que resolver, no habría un enganche mayor. Por ejemplo, en las historias policiales siempre se nos presenta un crimen o un delito, ¿cierto? Y no sabemos quién lo hizo, especialmente en el diálogo italiano. Vemos una mano enguantada, vemos una sombra y no sabemos quién cometió esa acción. Pero al finalizar, siempre sabemos quién fue el culpable. Pero ¿qué hacemos cuando se descubre el culpable? Él nos va a explicar cuál fue la razón y cómo cometió ese crimen. Entonces, luego de la investigación, matan a alguien, investigamos e inevitablemente la historia se va a devolver. Va a volver a un inicio para contarnos cómo sucedió ese crimen. ¿Se entiende? Entonces, por eso sería muy fome que siempre todo cuento, toda novela, toda película solo fuera respetuosa con el tiempo de la historia. Acá estaríamos dejando sin herramientas a un creador. Por eso es que tenemos también el tiempo del relato. ¿Qué es el tiempo del relato? El tiempo del relato es la disposición artística de los acontecimientos. Para yo, autor, generar un impacto, generar arte, voy a organizar los hechos como a mí me parezca de mejor manera. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Para que el lector que se mantenga atrapado, se mantenga enganchado. Hay películas en donde los tiempos van simultáneos, ¿ya?
Entonces, como Dunkerque de Christopher Nolan va a 3 velocidades, va en días de anticipación, con semanas y con minutos. Y a medida uno que va viendo una historia, se va conectando la otra y todas las historias, estas 3 narraciones que van juntas, se confluyen en el mismo momento final. Eso es el tiempo del relato. Él podría haber contado la historia de principio a fin de cada uno de los personajes, pero no. Lo hace en distintos tiempos y cada uno de ellos va avanzando de acuerdo a un ritmo que permita que todo concluya en un mismo punto. Les voy a leer un ejemplo que es una adaptación del cuento anterior del gato. Acá nos dimos la libertad como autores de alterar los hechos de esta mujer que recoge el gato. Dice así: una joven mujer se encuentra tendida bajo las frondosas ramas de un árbol. Su mano derecha se colorea con pequeñas gotas de sangre que brotan desde la abertura de los delgados rasguños que le hiciera un pequeño felino que rescató, el mismo que ahora ronronea y se pasea tranquilamente entre sus brazos. Todo sería distinto para la mujer si es que, hace unos minutos, no hubiera tendido a los desgarradores maullidos que el gato lanzara desde lo más alto de la copa del árbol que ahora la tiene a sus pies. Pero su adoración por los animales pudo más que su vértigo y no dudó en subir a rescatar a la mascota. Ahora, reponiéndose de la caída, solo piensa en cómo va a llamar al pequeño animal y en lo contenta que se pondrá su hija cuando lo lleve a casa. ¿Se dan cuenta? Ya uno a simple vista puede fijarse que hay algo distinto. Si vamos al ejemplo anterior, el texto es mucho más breve. No es necesario leerlo. Uno lo ve y es más breve. ¿Por qué? Porque en la segunda versión, cuando el autor tiene que realizar un aporte, ¿cierto?, al ordenar las acciones del relato, debe ir anclándola de distintas maneras. Se los leo. Dice acá, no, todo sería distinto para la mujer si es que hace unos minutos, ese hace unos minutos, ya nos muestra que está dando un salto en el tiempo, ¿cierto? Hay un orden que nos está llevando hacia el pasado. Dice ahí también que la mujer se encuentra tendida bajo el árbol. Y uno diría, cuando parte leyendo, ¿y por qué está tendida bajo el árbol? ¿Qué le pasó a esta señora? Entonces, además, no solo eso, está tendida bajo un árbol y además tiene gotas de sangre por unos rasguños. Entonces, que rescató el mismo que ahora ronronea. Ah, ok. Ahí ya sabemos que hay un gato que la arañó, pero ya está tranquilo junto a ella. Se dan cuenta cómo hay un enganche. Una mujer tendida en el suelo, heridas, pero esas heridas son porque ella rescató el gato. Y ahí nos solucionan eso. Luego nos dice que hace unos minutos cómo fue que ella decide rescatar al animal. Entonces ahí tiene otro elemento que va a permitir que se vaya anclando y se haga más entretenido de contar el cuento, contar esta historia. Y por último finaliza, igual que la historia anterior, con el deseo que va a tener y la felicidad que va a tener su hija cuando reciba el regalo del gato rescatado. Entonces, retomando para hacer un cierre, tenemos tres tipos de tiempo que se pueden manifestar dentro de una historia. El tiempo histórico, es decir, el tiempo que tiene un antecedente, ¿cierto?, de contexto, espacio, tiempo, lugar, que puede representar un momento histórico, puede representar un Chile de los años 60, 70, 80 u otro lugar. Ese tipo de elementos se nos van a anclar en distintos periodos. Por ejemplo, la mención de Carlos V, un rey, mencionar quién estaba en el gobierno quizás antes, o una moda de música. La música permite anclar muy bien a los personajes, porque no solo acompañan, sino que también buscan reflejar algo de ellos. Entonces, ahí tenemos el tiempo histórico. Otro tiempo es el tiempo de la historia, que es un tiempo cronológico, un inicio, un desarrollo y un fin, siempre de causa-consecuencia, es cronológico. No volvemos al principio, sino que va de forma ordenada. Y por último, un tiempo del relato que permite realizar saltos en el tiempo para que sea más atractivo. Es una disposición artística de los hechos. ¿Para qué? Para que uno como lector disfrute de mejor manera la historia. Primera pregunta básica. ¿Existirá la posibilidad en que el tiempo de la historia coincida con el tiempo del relato? Sí.
coinciden. De hecho, en el cuento del gato, el primer cuento del gato, el tiempo de la historia, ¿cierto? Cuando la mujer ve a este gato, se sube a rescatarlo, el gato la araña, se cae y se lo lleva a la niña, ahí coinciden, hay una igualdad entre el tiempo del relato con el tiempo de la historia. Ambos van juntos, pero para darle algo más atractivo a la obra, uno tiene el tiempo del relato que si quiere lo puede modificar. El tiempo de la historia siempre es cuando nosotros ordenamos los hechos de principio a fin. Yo le mencionaba a usted el tema clásico de resolver un misterio, un asesinato, por ejemplo. Siempre el asesinato se va a cometer un robo, lo que sea, y al final sabemos si los personajes son pillados, ¿cierto?, por este crimen o no. Y ahí nos devuelven al principio. Y si nosotros tuviéramos que ordenar la historia, como el tiempo de la historia, ¿cierto?, tendríamos que decir, tal personaje fue y mató a tal porque quería robarle, no sé, un gran misterio que tenía escondido ahí en su caja fuerte. Ahí tenemos lo primero y luego vamos cómo llega la policía y empieza la investigación hasta que atrapan al culpable. Entonces, esos son los dos elementos que van a ir jugando siempre. El tiempo de la historia es cuando tú tomas los hechos y de forma cronológica los vas a ordenar del principio, lo primero que provoca que nos cuenten toda una historia. Mientras que el tiempo del relato es cuando eso se puede desordenar, ¿ya? Y ahí estaría listo con esos tres elementos. ¿Qué ocurre? En un próximo video vamos a ver que el tiempo del relato, que tiene más juego, como ustedes se dieron cuenta, tiene además sus propias reglas. Pero esas reglas se llaman anacronías y esas las vamos a ver en un próximo video. Así es que muchas gracias, espero que esté muy bien. Nos vemos en un próximo video.